La campaña electoral para la segunda vuelta comenzará oficialmente el 16 de marzo. A pesar de eso, los candidatos ya adelantaron ofrecimientos a través de sus redes sociales. A pocos días de que los candidatos presidenciales Andrés Arauz y Guillermo Lasso empiecen oficialmente sus campañas, tenemos un interesante análisis. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Santiago Basabe, analista político. ¿Cómo estás, Santiago? Siempre es un gusto. Buenas tardes. Hola, Gisela. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Estamos ya cerca, Santiago, de empezar nuevamente esa campaña electoral ya para elegir a quien se quede en Carondelet. ¿Cuáles son, según su análisis, las estrategias de captación de votos para las elecciones de segunda vuelta que son este próximo 11 de abril? Bueno, yo creo que cada uno de los candidatos, el señor Arauz y el señor Lasso, tienen estrategias diferenciadas, ¿no? Los dos parten de una idea común, y es que el porcentaje de votos fuertes de ellos, es decir, de la gente que cree en sus propuestas, es el de primera vuelta. Lo que tienen que recaudar ahora para ganar la presidencia va a ser de aquellas personas que no votaron por ellos, y ahí la cuestión se pone más complicada porque hay un segmento importante de la población que difícilmente le votaría al señor Lasso y difícilmente le votaría también al señor Arauz. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, yo creo que las propuestas de los candidatos para llegar a ese segmento específico es un poco más difícil de materializar. Hay otro electorado que le votó al señor Hervas o al señor Yacu Pérez, por ejemplo, pero que podría votar por Arauz o podría votar por Lasso. Creo que ese es el grupo mayoritario, y ahí las propuestas, las ofertas van a ser claves en temas puntuales como la reactivación económica y el empleo, evidentemente, y el tema de la salida del COVID o la forma de salir de forma más ordenada del problema de la pandemia. Creo que esos son dos de los temas claves para este tipo de electorado. Uh-huh. Pero definitivamente entonces las decisiones que se tomen en esta última jornada van a ser determinantes, definitivamente, ¿no? Pero me gustaría ir haciendo un análisis de cada uno. Por ejemplo, en el caso del candidato Guillermo Lasso, todavía se sigue desde sus opositores, pues, como posicionando el tema de que es un banquero, de que lo vinculan con el feriado bancario. También por su parte, la estrategia de Lasso ha sido un poco cambiar su discurso en cuanto a las comunidades LGBTI, a las feministas, a los ecologistas. Un poco por ahí ha ido cambiando, hablando específicamente de Guillermo Lasso. Estos cambios que se han dado en su discurso, incluso pasó de ser muy radical, muy formal, muy tradicional, a ser un tiktokero, ¿no? Entonces, también eso llamó mucho la atención, pero ¿esto es suficiente para ganar aquellos votos, como usted decía, que son de Yacu posiblemente, o del candidato de la Izquierda Democrática, que también se llevó un buen número de votantes? Yo no creo que sea suficiente por una razón sencilla, y es que tú puedes decir o hacer muchas cosas. El punto de fondo acá es que la gente te crea, que lo que dices o cómo te comportas uh-huh. sea creíble para la población, y eso no es una cuestión tan sencilla ni tan fácil de hacer. Entonces creo que en ese sentido la estrategia del señor Lasso, entiendo por dónde va a capturar qué tipo de electorado, uh-huh. pero me parece que no resulta ser una exposición natural de su discurso, y cuenta por otro lado, como tú bien señalabas, con dos elementos que son difícilmente rebatibles en la política, no solo ecuatoriana, sino latinoamericana. El primero, el hecho de haber pertenecido a la banca. Desafortunadamente en la región ser banquero es asumido como que es una actividad ilícita, cuando no lo es. Si bien hay banqueros que actúan de esa forma, yo creo que buena parte no son así, independientemente del tema del feriado bancario, desde luego, pero eso en términos electorales afecta mucho. Y el segundo tema que también se lo ha vinculado y creo que genera efectos es asimilar la candidatura del señor Lasso con el gobierno del señor Moreno. Uh-huh. El gobierno de Moreno es un gobierno que está por salir con uno de los niveles de aceptación más bajos, no solo del Ecuador, sino de América Latina. Yo creo que ahí hay una afectación
importante. En todo caso, vamos a ver qué pasa en estas 2 semanas, 3 semanas que quedan de campaña, pero me parece que la posibilidad de remontar todo este espacio que tiene perdido el señor Lasso se vuelve un poco más complicado. Si a eso le sumas un hecho que yo creo que eso se puede manejar todavía, y es que me parece es una candidatura que la población, el común de los ciudadanos no la observa como una candidatura del pueblo, como una candidatura popular, como una candidatura del que está al nivel tuyo como votante y como elector, del que somos iguales, por una serie de razones, el tema bancario, entre otros. Entonces yo creo que ahí es el principal foco de trabajo político que le quedará por delante al señor Lasso para ver si es que le alcanzan los votos para ganar la presidencia. Ahora ya, por el lado, en cambio, de Andrés Arauz, el candidato de la UNES, a él se le ha atacado con el tema de posibles fondos de la guerrilla de las FARC para su campaña, y que fue una noticia que salió desde Colombia, justamente un análisis periodístico. Con eso se le ha acusado muchísimo. También vemos que su campaña fue cambiando, su discurso también fue cambiando. En este momento él acaba de regresar de un viaje a Washington, dice que se reunió con el Fondo Monetario Internacional, que va a hacer su mayor esfuerzo por fortalecer la dolarización. También habló de que va a tratar de buscar universidades en Estados Unidos para que vayan a estudiar los jóvenes ecuatorianos. Ese acercamiento hacia temas que muchas veces fueron criticados por ese lado de la izquierda, ¿no? Por el correísmo, justamente esa relación con el Fondo Monetario. Es como que empezaron los dos a tratar de suavizar su discurso y justamente llamar la atención de aquellos que criticaban sus campañas, ¿no? Eso, como le pregunté del otro candidato, ¿es suficiente? No es suficiente tampoco, pero creo que efectivamente hay una campaña de bajar las tensiones, digámoslo así, de parte del señor Arauz. Estas declaraciones, la visita a Washington, dan cuenta de la necesidad de que los agentes económicos no caigan en nerviosismo, y eso puede él ha intentado al menos desmarcarse en alguna medida, ¿no? Mínima, del expresidente Correa. No lo puede hacer del todo, porque buena parte de su votación es votación no por él, sino por el expresidente Correa. Entonces, hacer una ruptura abierta es jugarse absolutamente en contra. Pero él, en cambio, juega con un punto en contra que es muy fuerte, y es la votación de rechazo al correísmo, que no es mayoritaria, creo, en el país, pero sí es una población importante que jamás votaría ni por Rafael Correa ni por algún candidato suyo. Frente a ese tipo de electorado, yo creo que la posibilidad de Arauz es muy básica, en realidad. Es muy difícil que la gente le vaya a votar. Pero sí, otra población, pensando en la población del señor Hervas, por ejemplo, en alguna medida, creo que menos, del señor Yacu Pérez, de gente que está más en el sector privado, más en el sector empresarial, que viendo la posición de Arauz y la posibilidad cierta, además de que llegue a la presidencia, un discurso de este tipo más conciliador, de bajar las tensiones, podría en últimas llevarlos incluso a tomar la decisión de girar del voto de Lasso hacia el señor Arauz. Pero ¿qué tan difícil es o cómo convencer a ese electorado que votó por Hervas, que en su mayoría era gente joven, gente que está pensando en la necesidad de empleo, gente que está velando por los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de las comunidades LGBTI? Porque si bien son muy distintos, tanto el candidato Arauz como el candidato Lasso son de ideologías muy distintas, tienen muchas similitudes en algunas cosas. Por el tema, digamos, de el aborto en caso de violación, los dos están en contra. Temas que les interesan a los jóvenes. No han hablado mucho del tema ecológico, ninguno de los dos, que es un tema que le preocupa a los jóvenes. También el tema de los derechos de las mujeres. Un montón de temas que ninguno de los dos o ha tratado a fondo, o que de cara han dicho que no, que están en contra. Y son temas que realmente le importan a los jóvenes. Y fue ese el electorado que vio en las propuestas de Hervas, pues, su alternativa, ¿no? Y ninguno de los dos tienen esa figura. Entonces ahí es bien difícil ver para dónde se va a ir ese grupo del electorado, ¿no? Sí, efectivamente, Gisela, yo concuerdo en eso.
ninguno de los dos tiene una posición aperturista en todos los temas que mencionas, son más bien el uno de derecha conservadora y el otro de izquierda, pero también conservadora. No hay mayor diferencia ahí. Han hecho intentos por acercarse a esta población que tú mencionas en los temas claves que ya fueron citados, pero nuevamente vuelvo a lo que dije al inicio, ¿en qué medida la gente les cree? Si tú nunca defendiste los derechos de la población LGBTI, por poner un caso, y de un día a otro dices que eres un defensor acérrimo, la gente no te va a creer. Yo tengo la impresión que ahí, de cara a modificar esa percepción ciudadana, quizás en una y otra candidatura, en las dos, sería útil la generación de un tercer actor, es decir, de alguien que no sea Lasso, que no sea Arauz, pero que esté cerca de sus campañas, que pueda empujar el discurso más aperturista en algunos temas, ¿no? Ese podría ser Hervas. O incluso Yacu, pero bien difícil. Eventualmente podría ser Hervas, pero hay que recordar que Hervas y la propia izquierda democrática dijeron que iban a dejar en libertad a sus votantes, que no iban a tomar partido. En el caso de Yacu Pérez, ha tenido una actitud bastante similar, entonces yo creo que no vendrá por un actor de fuera de las candidaturas, sino que podría ser alguien cercano, ¿no? Por decirte algo, se me ocurre ahora, decir, si yo gano la presidencia, mi ministro de Medio Ambiente va a ser X persona, que es una persona con una visión más amplia en el tema de la protección de la naturaleza, por ejemplo, o voy a colocar de ministro o de ministra de Educación a tal persona, que es alguien que cree genuinamente en el respeto y la valoración a las diferencias de todo orden, las sexuales entre ellas. Entonces, quizás por ahí yo creo que puedes tener un mayor espacio para convencer a ese electorado, porque decirlo por boca propia, digamos, tanto Lasso como el señor Arauz, tengo las serias dudas de que la gente efectivamente les crea que es un discurso genuino y no un mero interés electoral. Ahora, ¿cómo? Yo creo que es importantísimo, usted bien ha dicho que tanto Yacu como Hervas se han alejado de la posibilidad de decirle a su gente que apoye a uno u otro candidato, pero ¿no sería responsable también el tratar de hacer acercamientos por el país en una situación tan difícil para justamente evitar que nos vuelva a suceder lo que nos pasó en la primera vuelta, ¿no? En donde tuvimos tantos problemas de credibilidad en cuanto a la votación, no solo por el reclamo del ex candidato Yacu Pérez, sino que era muy legítimo, sino también por todas estas discusiones, ir y venir entre los miembros del Consejo Nacional Electoral, también el contencioso, todo eso también hizo como que la ciudadanía tenga no tenga la transparencia que hubiese querido en esas elecciones. Para que no nos pase lo mismo, ¿no sería lo lógico generar acuerdos y que esos candidatos que tuvieron una votación importante y fuerte, también formen consensos con uno u otro candidato para tener unas elecciones, digamos, con mayor credibilidad? Totalmente, o sea, el tema de los grandes acuerdos, de los grandes consensos, es la deuda de la política ecuatoriana desde el 79, en realidad, no es una cuestión de ahora. Hemos sido incapaces como país y los actores políticos en particular, en este caso, de generar grandes acuerdos respecto a temas específicos, ¿no? Después puedes tener tensiones en los detalles, en cómo hacer las cosas. Pero en esta ocasión ha pasado exactamente lo mismo. De hecho, la audiencia sabe que hay un acuerdo legislativo ya entre Pachacutic, del señor Yacu Pérez, y la izquierda democrática del señor Hervas, que es un acuerdo antes de que se posesione la Asamblea para hacer oposición al gobierno, independientemente de cuál sea. Da lo mismo que sea Lasso el presidente, da lo mismo que sea Arauz, ellos van a hacer oposición. Entonces, mira, asumir una posición de ese tipo antes incluso de que se sepa cómo va a gobernar el nuevo presidente, da cuenta de que lamentablemente en el país todavía no tenemos esa capacidad de los grandes acuerdos, insisto, en la búsqueda de generar una democracia un poquito más estable y más aún en este proceso electoral donde la credibilidad del Consejo es realmente nula. Y cualquier evento que se pueda suceder durante el día de las elecciones va a ser motivo para que se apele al resultado y hablar de un fraude electoral que sería muy grave.
¿Y cómo pesa en cada uno de los candidatos el pasado de cada uno de ellos? Hay quienes dicen que pues es una campaña de miedo por los extremos, en ciertos votantes pues que temen volver al pasado por el correísmo, otros que se acuerdan la difícil experiencia del feriado bancario que se lo vincula también al otro candidato. Son cosas que no necesariamente son muy reales, pero en muchos de los casos están afectando ese pasado, ¿no? Sí, evidentemente, claro que sí. En el caso del señor Arauz, el discurso, la idea desde la oposición es Arauz es el reflejo de Correa, por tanto, al no ser un gobierno benefactor para los opositores, hay que votar en contra. Y en el caso del señor Lasso es el feriado bancario. El feriado bancario sucedió hace mucho tiempo. Desafortunadamente para la candidatura de Lasso, eso ha dejado unas secuelas enormes a nivel de desintegración familiar, de migración, de muchísimas cosas. Y eso sigue pesando, había dicho al inicio, esa es una carga extremadamente difícil de llevar, porque insisto, si bien los jóvenes no vivieron en carne propia como electores, sí lo vivieron en términos familiares, y eso es muy difícil realmente de superar y de resolver. Y en el caso de Arauz, que es un candidato realmente joven, que tuvo una participación discreta, digamos, en el gobierno del señor Correa, fue ministro, pero no era de las voces vivas, de los más visibles del gobierno del señor Correa. Yo creo que se le torna un poquito más fácil poder sobrellevar esta carga, digámoslo así, del pasado correísta, pero evidentemente habrá sectores en los que es imposible. Santiago, una carga que también se relaciona con el tema de la limitación de libertades, ¿no? Y que sí la vivió esta generación. Sí. El tema con la limitación de libertades es que es un discurso potente, pero en algunos sectores, no en todos, lamentablemente. Es decir, hay sectores del electorado que el tema de libertad de expresión, libertad del periodismo, no afecta. No se sintieron afectados. O incluso en alguna medida están de acuerdo en que haya existido el coartar las libertades. Incluso yo creo que hay mucho también de eso. Entonces, ese es un discurso que afecta evidentemente a la candidatura de Arauz, pero en determinados sectores socioeconómicos, no en todos. Pero hay una gran población en la que más bien el discurso de Arauz, en lo cual le es beneficioso, es en toda la infraestructura, la obra pública desarrollada a partir del gobierno del señor Correa. La votación de Manabí me parece que es la prueba más palpable de eso. Arauz gana con más del 50% en una votación enorme que prácticamente, quizás Correa en la segunda y tercera elección fue el único candidato que ha podido tener esa valoración. Entonces ahí tú ves que la población y el electorado en este caso tiene prioridades distintas. Hay cosas que les interesa más a unos respecto de otros, y eso es que lo que ambos candidatos deberán valorar ahora mismo para ganar la elección. Y eso hace aún más incierto el futuro electoral que se viene, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que cualquiera de los dos que gane va a ganar con un margen muy pequeñito de votos. Va a ser una disputa casi voto a voto, y yo creo que las estrategias de campaña del uno y el otro van a ser claves en estas semanas, porque cualquier desliz, cualquier error puede ser definitivo al final en el momento de la votación misma. Hasta el último día las cosas pueden cambiar, pero es importante. Sí, absolutamente. Pero es importante que ese triunfo, creo yo, no sea total, porque cada uno de los candidatos, el que gane, pues sepa que hay un grupo del país que no votó por él y por el que tiene que trabajar también, ¿no? Y que no es que absolutamente tiene el poder porque todos los ecuatorianos votamos por esa persona, sino que también sepa en su gobierno que hay gente que no está de acuerdo y para la que también tiene que gobernar. Totalmente, o sea, yo creo que el mensaje de los países que tienen doble vuelta, como es el caso del Ecuador, es decirle a los finalistas, en este caso Arauz y Lasso, en el caso de Arauz decirle, hay un 30% de personas que están de acuerdo con su posición, el 70% está en desacuerdo. Exacto. Y en el caso de Lasso hay un 20% de gente que sigue sus ideas, pero hay un 80% que no está en esa línea. La segunda vuelta es solamente acumular votos de las otras candidaturas. Entonces, partiendo de unas votaciones reales, digámoslo así, de primera vuelta, yo creo que lo mínimo que se debería esperar de cualquiera de los dos que llegue a la presidencia es apertura y tolerancia con la disidencia y con la opinión en contraria, que es, en cualquiera de los dos casos, la mayoría de la población del país. Exacto. Yo con eso me quedo. Siempre es un gusto, Santiago, conversar con usted. Gracias, Gisela. Un placer conversar contigo. Un saludo a toda tu audiencia.